Bienvenidos a Top el Mundo, yo soy Nacho y en este vídeo vamos a comparar los dos últimos bichos que acaba de presentar Apple, que son por una parte el nuevo MacBook Pro con el chip M5 y el nuevo iPad Pro también con el chip M5. Ambos, como os habéis podido fijar, tienen el apellido Pro de profesional y es que es lo que prometen dos dispositivos que son lo mejor de lo mejor en sus respectivos campos. Tenemos el mejor MacBook que tiene ahora mismo Apple y el mejor iPad que tiene la marca. Pero ojo, porque su nombre nos da la primera pista. La mayor diferencia es que uno evidentemente es un portátil y el otro es una tablet, y a pesar de que le pongamos un teclado, pues sigue siendo eso, sigue siendo un iPad, aunque este año con la actualización de iPadOS 26, pues la verdad es que se parece más a macOS 26 que nunca. Pero vamos a empezar por el diseño, y es que ambos dispositivos están disponibles tanto en el color plata como en color negro espacial, pero ojo, porque aunque normalmente tenemos distintos tamaños, pues de momento el nuevo MacBook Pro con el chip M5 tan solo está disponible en el tamaño de 14 pulgadas, mientras que este iPad Pro lo tenemos disponible tanto en 11 como en 13 pulgadas. Pero sí que es de esperar que a principios del año que viene este mismo MacBook Pro esté disponible no solamente con otras versiones de procesador, es decir, el chip M5 Pro y M5 Max, sino que también tengamos la otra versión de tamaño que solemos tener con el MacBook, que sería la de 16 pulgadas. Por lo tanto, de momento vamos a comparar este modelo de MacBook Pro, concretamente el de 14 pulgadas, que es el que tenemos de momento, contra el iPad Pro, eso sí, en ambas versiones. En cuanto al precio de estas versiones, para ponerles un poco de contexto, pues el iPad Pro empezaría en los 1.829 euros, sin entrar a configurarlo, por supuesto nos podemos ir mucho más arriba, y el iPad Pro empezaría en los 1.099 euros para el modelo de 11 pulgadas y en 1.449 para el modelo de 13 pulgadas. Por lo que el modelo de iPad más parecido que podemos encontrar frente a este MacBook Pro sería el de 13 pulgadas, que sería 300 euros más barato más o menos, pero es que justamente eso, más o menos 300 euros, es lo que cuesta precisamente el teclado Magic Keyboard para este iPad Pro, por lo que la verdad es que a efectos prácticos están bastante parejos en cuanto a precio. En cuanto a tamaños, este MacBook Pro de 14 pulgadas con el chip M5 tiene unas medidas de 22 x 31 con tan solo 1,55 centímetros de grosor, pero es que si nos vamos al iPad Pro, la versión más equivalente, que sería la de 13 pulgadas, sería de 28 x 21 y la de 11 sería de tan solo 25 x 17, pero es que lo más impresionante de este iPad Pro es que tiene un grosor de tan solo 0,53 centímetros, o sea, medio centímetro. Es que es realmente muy fino y sorprende muchísimo, pero lo que más llama la atención y la mayor diferencia entre estos dos dispositivos va a ser el peso, porque el MacBook Pro tiene un peso de 1,5 kg, mientras que el iPad Pro en la versión de 13 pulgadas pesaría unos 580 gramos más o menos, pero es que la versión de 11 pulgadas, que es la que tengo aquí hoy conmigo, es que pesa apenas más de 400 gramos, es que no llega a medio kilo de peso, es una pluma. Eso sí, lógicamente, al ser más pequeño, más fino y al ser un iPad en vez de un MacBook, perdemos en ciertas cosas, como por ejemplo en puertos, porque si nos fijamos en el chasis de este iPad Pro, pues tendríamos un puerto USB-C, eso sí, es conector Thunderbolt, por lo que va a ser muy rápido, y aparte de eso, pues en los laterales del chasis tan solo vamos a encontrar los botones típicos de subir y bajar el volumen, el de bloquear la pantalla, y en la parte trasera los conectores para el Magic Keyboard, además por supuesto de los 4 altavoces y de las cámaras de las que hablo más adelante. Pero claro, es que si nos vamos al MacBook Pro, pues aquí ya encontramos puertos de todo tipo, y esto va a ser muchísimo más cómodo para trabajar, porque no vamos a tener que estar dependiendo de docks, porque tenemos por un lado el puerto de carga MagSafe, dos USB-C que tendrían velocidad Thunderbolt 4, una toma jack para auriculares de 3,5 y en el otro lado tendríamos un lector de tarjetas, otro puerto USB-C más que también tendría velocidad Thunderbolt 4 y por último un puerto HDMI, que por cierto, un apunte rápido, en las versiones M4 Pro y M4 Max estos puertos USB-C del MacBook no serían Thunderbolt 4 sino Thunderbolt 5, por lo que es de esperar que en las próximas versiones M5 Pro y M5 Max también sean Thunderbolt 5. Pero una vez abrimos este MacBook Pro y encendemos el iPad Pro, encontramos sus dos grandes maravillas, que son estas pantallas que me flipan. La del MacBook Pro, por su parte, como digo, es de 14 pulgadas, que sería un panel Liquid Retina XDR con una resolución de 3024 x 1964 píxeles, un brillo HDR de hasta 1000 nits, sería un panel además calibrado P3 con tecnología True Tone y una frecuencia de actualización de 120 Hz con tecnología ProMotion. Mientras que por su parte el iPad Pro en el tamaño de 11 pulgadas tendría una resolución de 2420 x 1668 píxeles y en el tamaño de 13 pulgadas tendríamos una resolución de 2752 x 2064 píxeles. Ojo, aquí serían un panel OLED Ultra Retina XDR que se ve para flipar. Es que es alucinante, porque tenemos también tecnología ProMotion con refresco de 120 Hz, una calibración P3, la tecnología True Tone, un brillo HDR de, ojo, 1600 nits, es decir, superior a la que vemos en el MacBook Pro, y es que de verdad que esta pantalla se ve increíble, es la que se espera que llegue a los MacBook Pro en el modelo del año que viene y no puedo tener más ganas porque es mi pantalla
pantalla favorita de todas las que hace Apple. Y además, evidentemente, al tratarse de un iPad, lo mejor de esta pantalla es que es táctil, no necesitamos un teclado, un ratón o demás para utilizarla. Esto parece un poco tontería, pero claro, es que la del MacBook no lo es, aunque también hay algunos rumores de que los próximos modelos también podrían incorporar una pantalla táctil, pero bueno, de momento no lo tienen. Y además en este iPad Pro también podríamos utilizar un Apple Pencil, ya sea en su versión USB-C, que es esta que tengo yo aquí, o también en la versión Pro. Y si vamos ahora a repasar la mayor novedad de estos dos dispositivos, que sería efectivamente el chip M5, pues ya tenéis un vídeo en el canal comparando este procesador con sus versiones anteriores, es decir, tanto el M4 contra el M4 Pro contra el M4 Max, y pues evidentemente es un salto más que considerable en rendimiento de un solo núcleo. Está por encima del M4 Max, que era el procesador más rápido que teníamos hasta ahora, es decir, que este es el procesador con el núcleo más potente que ha hecho Apple jamás, y solamente puedo esperar a que saquen el M5 Pro y el M5 Max. Pero ojo, porque en el MacBook Pro este M5 tiene 10 núcleos, tanto en la CPU como en la GPU, pero en el iPad Pro, sin embargo, eso solamente se cumple para las versiones de 1 y 2 teras de almacenamiento. Para las versiones de 256 y de 512 GB de almacenamiento tendríamos 9 núcleos en la CPU y eso sí 10 en la GPU. Claro, aún así en rendimiento pico, en rendimiento máximo deberían estar bastante parejos, pero es que hay otra cosa que afecta bastante al rendimiento de los procesadores, que como sabéis es el calor. Y es que claro, para tareas muy exigentes de potencia pero que sean muy puntuales, pues no vamos a ver una diferencia tan abismal entre estos dos dispositivos. Van a estar, como digo, bastante igualados, pero sin embargo para cargas sostenidas de trabajo, si por ejemplo vas a estar editando vídeo durante mucho tiempo con archivos muy grandes o cosas así, pues evidentemente el MacBook Pro cuenta con ventiladores, con un sistema de refrigeración, va a poder mantener la temperatura del procesador bastante más baja y evidentemente va a tener más estabilidad a una potencia bastante mayor que en este iPad, que enseguida, en cuanto se empiece a sobrecalentar, pues va a tener que bajar la potencia del procesador porque no cuenta con ventiladores y por lo tanto pues no tiene otra manera de mantener el procesador enfriándose, por así decirlo, que bajando la potencia. Por lo que en lo que sería el hardware, por llamarlo de alguna manera, en las piezas, pues este MacBook Pro, al ser también un dispositivo más grande y contar con más espacio en su interior, pues tiene un poquito de ventaja. Y otra cosa en la que también se nota esto sería en los altavoces. Los altavoces del iPad Pro, pues de verdad que se oyen bien. Os podría poner una pequeña prueba de cómo suenan cada uno de estos altavoces, pero evidentemente no os lo toméis como una prueba de calidad, porque también pues depende del micrófono, de en qué dispositivo estéis escuchando esto, pero sí que, bueno, os puede servir como una pequeña comparativa para juzgar cómo suena uno respecto al otro. Y de verdad que se nota que los altavoces del MacBook Pro pues tienen un poquito más de empaque. Sin embargo, no va a ser esto así en todos los apartados, porque una cosa que sí que tiene el iPad Pro y que no tiene el MacBook Pro sería la cámara, porque tendríamos por una parte la cámara trasera con un sensor de 12 megapíxeles y un zoom digital de 5 aumentos con el que podríamos grabar, por ejemplo, vídeo en 4K 60 frames. Además de la cámara que Apple llama True Depth, que sería la cámara selfie básicamente, que está situada en el margen horizontal de este iPad Pro y que sería un sensor de 12 megapíxeles y que podría grabar vídeo con una calidad de 1080 60 frames y con tecnología Center Stage. Eso sí, la cámara que encontramos dentro del notch que tiene en la pantalla este MacBook Pro es bastante parecida a esta cámara selfie, porque también tendríamos una cámara con un sensor de 12 megapíxeles que grabaría en calidad 1080 y con tecnología Center Stage, que por si no lo sabéis es esta tecnología que nos permite posicionarnos delante tanto de este MacBook como de este iPad y que él solito se encargue de encuadrarnos dentro del plano para que siempre se nos vea bien en cualquier videollamada o cualquier grabación. Sin embargo, aunque estas dos cámaras selfies se parecen bastante, hay una cosa que no encontramos en el notch del MacBook Pro y que a mí me parece súper curioso. No sé cuándo Apple va a implementar esto, pero es el desbloqueo mediante Face ID, que es la misma tecnología que vemos, por ejemplo, en la Dynamic Island de los iPhone y que nos permite desbloquear los dispositivos simplemente escaneando en 3D nuestra cara, y que sí que encontramos por otra parte en la cámara selfie de este iPad Pro, que podemos desbloquear simplemente con nuestra cara. Es que no tenemos que poner el dedo en ningún lector de huellas, como sí que tenemos que hacer con el teclado del MacBook Pro. Pero vamos ahora con uno de los apartados más importantes
interesantes de estos dispositivos, porque si te estás planteando comprarlos, pues como su propio nombre indica, seguramente sea porque eres un profesional y esta va a ser tu herramienta de trabajo, y por lo tanto una de las cosas que ya te digo yo que más te van a importar seguro es la duración de su batería. Pero en su página web nos dice que, por ejemplo, el iPad Pro, si lo utilizamos solamente para navegar por internet, podríamos estar hasta 10 horas seguidas, mientras que este MacBook Pro con el chip M5 podría durar unas 16 horas, es decir, 6 horitas más. Yo la verdad es que el tiempo que los llevo probando no he notado una diferencia tan grande. Sí que es verdad que ambos duran muchísimo de la batería, la verdad, esto también depende un poquito de lo que exprimas tú estos dispositivos, pero sí que puedo decir que tienen una muy buena duración de batería, pero obviamente el MacBook Pro, pues al tener una batería más grande, también va a durar más que este iPad Pro. En cuanto a la carga, eso sí, cuidado, porque novedad de este año, este MacBook Pro no va a venir con el cargador, por lo menos aquí en Europa. También es verdad que han rebajado el precio un poquito, unos 100 euros más o menos, y a cambio pues nos podemos comprar el cargador aparte, porque este MacBook Pro podríamos cargarlo con un adaptador o bien de 60 vatios o bien de 96 vatios, mientras que el iPad Pro pues tan solo nos va a cargar a una velocidad de 60 vatios. Eso sí, si cargáramos ambos con el cargador de 60 vatios, pues el iPad Pro se va a cargar antes, pero también porque tiene una batería más pequeña. Pero vamos ahora con la mayor diferencia entre estos dos dispositivos, y que puede parecer una chorrada, pero ya lo decía al principio del vídeo, esto no deja de ser un MacBook y esto no deja de ser un iPad, y por lo tanto tienen sistemas operativos distintos. macOS 26 Tahoe es verdad que se ha rediseñado con el nuevo Liquid Glass y tiene novedades muy chulas, como por ejemplo el nuevo Spotlight, que es un atajo para prácticamente todo lo que quieras hacer con tu MacBook, pero este iPad sigue teniendo iPadOS 26, y ojo, porque eso en el pasado era una diferencia abismal, pero este año la verdad es que se ha reducido más que nunca, porque tenemos el nuevo sistema de ventanas que podemos utilizar pues junto con un teclado y un trackpad para básicamente convertir nuestro iPad pues ahora sí en un MacBook. Pero ojo, porque esto puede engañar, y es que esto es solamente en términos, digamos, de usabilidad o de diseño de la experiencia o de la interfaz de usuario, porque sí podemos utilizar ventanitas como en nuestro MacBook, exactamente igual que en macOS, pero claro, esto no dejan de ser las aplicaciones de iPadOS, es decir, que no tenemos todos los programas por igual en ambos dispositivos. Por ejemplo, Final Cut, que es la herramienta que yo más utilizo a lo largo del día para crear todo este contenido, pues no es igual el Final Cut que encontramos en el MacBook Pro y el Final Cut que encontramos en iPad. Y por lo tanto aquí ya va a ser una cuestión más personal de para qué vas a utilizar exactamente estos dos dispositivos. Si, por ejemplo, pues a mí me gusta más la aplicación de Final Cut de MacBook, pues voy a tirar mucho más hacia el MacBook porque es lo que a mí me gusta y con lo que me siento más cómodo. Pero si en tu caso, pues no lo sé, a lo mejor utilizas Lightroom y te parece genial la versión de Lightroom del iPad, pues oye, para ti iPadOS no va a ser un impedimento, pero claro, es que hay ciertas herramientas profesionales que es que ni siquiera van a estar disponibles en iPad. En resumen, estos dos dispositivos se parecen más que nunca, no tanto por el hardware, porque sí, el nuevo chip M5 les da muchísima potencia, pero todo lo que le envuelve, pues seguimos teniendo básicamente las mismas diferencias, pero es que el software sí que se va pareciendo cada vez más, y ojo, porque el año que viene podemos tener una sorpresa con esto. Así que nada, hasta aquí la comparativa. Déjame un comentario con tu opinión, espero que este vídeo te haya gustado, te haya resultado útil e interesante. Si es así, déjame un like, y espero también que te gusten estos vídeos que te dejo por aquí, que están recomendados específicamente para ti. Así que nada, espero que así sea y que nos veamos en el próximo vídeo. ¡Chao!